Señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos una semana a este braserillo, una semana más, que encendemos poniendo el foco en la actualidad que vamos a analizar hoy con una estupenda mesa de tertulianos y analistas y que está compuesta hoy por el periodista Carlos Bermejo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Por el abogado Nacho Andarias. Bienvenido. Pues buenas noches y feliz día del libro. Sí, señor. Luego, hoy estamos haciendo este programa el Día del Libro. Durante la semana en otras televisiones del Grupo Cadena Media lo ven otro día. Podemos decir que es la Semana del Libro, ¿verdad? Semana del Libro. Os voy a pedir una recomendación, ir apuntando. Nos vamos a otro Carlos, es la noche de los periodistas llamados Carlos Muñoz. Bienvenido de nuevo. Muy buenas, Jesús, y al resto de la mesa igual. Y Antonio Illán, profesor, nuestro profesor que hemos tenido, por cierto, por Oriente Próximo y en el corazón, podemos decir, de la gran tormenta. Hacía más de 30 años que no caía una tormenta, una tempestad tan grande en Dubái. ¿Dónde te encontrabas, Antonio, que te impidió salir del país? Lo has vivido muy de cerca. Buenas noches. 30 años ponían las noticias de España, pero 70 años dicen los dubaitíes que hacía que no caía una tromba de agua tal sobre la zona. Descríbela. Pues hombre, es Cuando te encuentras en el corazón de ese huracán. Es imposible describir porque estuvo muchas horas lloviendo a cántaros, muchas horas lloviendo. Cientos de litros de agua por cientos minuto. de litros de agua, y Dubái lo que tiene es que es una ciudad plana, y entonces al ser una ciudad plana y caer con tanto volumen de agua, pues no hay manera de desaguarlo. ¿Qué se inundó por allí? Todo. Pues se inundó todo lo Hemos que... visto un avión, un Airbus, como si fuera Claro, por el mar, vamos. Las pistas del aeropuerto de Dubái, que es el segundo mayor aeropuerto del mundo en recepción de pasajeros, 97 millones al año, pues estaban como... hacían agua planing los aviones. Un río. O sea, bueno, de hecho, hubo muchos aviones que los derivaron a Dubái, los que iban llegando, porque salir no podía salir. Claro, como dices, como es todo plano, ¿verdad? Las inundaciones se notan muchísimo más, claro, evidentemente, ¿no? Siempre que había alguna vaguada, pues sí, eso se inundaba. Bueno. Las carreteras, por ejemplo, que siempre tienen algún tunelito o alguna cosa de esa, se quedaron ahí cientos, miles de coches. Increíble, pues lo ha vivido nuestro tertuliano allí, pero aquí le tenemos ahora en el plató del braserillo, porque la tormenta política en España continúa en el eje político, en el meollo político nacional. A ustedes, a la gente, pues la vida seguro que le va de otra manera, a cada uno de ustedes con sus cosas, ¿no? Pero la actividad política nacional pasa por las primeras elecciones de esta maratón, de este ciclo electoral que se inició el pasado domingo, el pasado fin de semana, en Euskadi, en el País Vasco, y que continuará en breve con las citas electorales de Cataluña y las elecciones europeas. Y toca analizar hoy en el braserillo, en este primer escalón del braserillo, los resultados ajustadísimos de las elecciones vascas, que han dado un empate entre PNV y EH Bildu, entre el nacionalismo de PNV y el separatismo de Bildu, y la llave que tendrá el Partido Socialista de Euskadi, el Partido Socialista que con toda seguridad va a dar la gobernanza al Partido Nacionalista Vasco. Ahí tenemos los resultados: 27 para Bildu, 27 para el Partido Nacionalista Vasco, con nuevos candidatos, con nuevas caras, 12 escaños para el Partido Socialista, que serán la llave, como decimos. Ese pacto está cantado, por así decirlo, con el Partido Nacionalista Vasco, y los 7 escaños que mantiene el Partido Popular. Sumar también, recuerden que se ha sumado también a ese Parlamento en Euskadi. Son los resultados de estas elecciones del pasado domingo. Por tanto, el PNV, tras el empate con Bildu, podría reeditar gobierno, y el PSOE llave del gobierno vasco. Os pido una primera reflexión a los 4. Empiezo por ti, Carlos Bermejo. Pues Jesús, cuando éramos pequeños había un macabro juego en el que los concursantes, los jugadores, tenían que elegir de qué manera querían morir, si quemados o ahogados, la que menos dolosa pareciese, pero sin esquivar que las dos conducían a la muerte. Pues eso es lo que ha pasado en el País Vasco. En el País Vasco hay dos fuerzas políticas, independentistas y separatistas, que ninguno de los dos hasta ahora ha condenado de manera rotunda, clara, el terrorismo que unos auspiciaron y otros encubrieron durante más de 40 años, y
fruto de ese análisis, parece que el PP y el Partido Socialista están muy contentos, porque ambos han crecido, uno para ser llave de gobierno con nacionalistas y otros porque han aumentado su espectro dentro del Parlamento. Lo que tenemos que ver, el análisis que tenemos que hacer de esto es que mientras que el Partido Popular y el PSOE se echan los trastos a la cabeza, se matan entre ellos, fíjate, escuchaba al PSOE, cómo no, atacando al PP en estas elecciones vascas, en vez de al PNV y a Bildu, diciendo que han mejorado el número de votos y de diputados a pesar de la gran campaña mediática del PP respecto a las políticas que está llevando a cabo Pedro Sánchez. Pues mientras que ellos dos se matan dialécticamente, pues hay otros dos partidos que les han comido el terreno y que les han comido también el relato. De eso si quieres hablamos luego. Ahora mismo, señor Andarias, ¿qué piensa usted? ¿Qué reflexión hace? Hombre, la reflexión más importante ha sido la participación, que ha sido bastante alta, ha sido más de un 62%. Bueno, y también, una abstención importante, ¿eh? No, de un 62% yo creo que está bien, ¿no? Es decir, y luego después una de las cosas también más importantes que hemos tenido es que no ha habido sorpaso por parte del Partido Soberanista de la Izquierda. Es decir, el resultado ha sido el que ha sido y como tal, pues yo creo que el Partido Socialista de Euskadi pues, ha remontado y desde el año 2012 no había conseguido tan buenos resultados como ahora. Y con respecto a lo que anteriormente has dicho, Carlos, la política no acaba en Madrid. Y la política que se hizo en Euskadi se basó en tres bases fundamentales: la vivienda, la salud y el bienestar social. Jamás el Partido Socialista de Euskadi, ni nada, solamente salió a colación cuando el tema que se dijo que era un batallón o que era una fuerza armada, cuando Herri Batasuna una banda armada, una banda armada, un cuando grupo Herri Batasuna, terrorista. cuando en este caso Bildu, tiene todavía el lastre que mientras no se lo quite, jamás gobernará y será el lehendakari del País Vasco. Enseguida vamos a ETA. hablar de eso, si ETA ha sido o ya ha dejado de ser una herramienta política en las elecciones del País Vasco. Pero quiero la reflexión del periodista Carlos Muñoz. Pues yo muy rápidamente, yo creo que es evidente, Jesús, que sigue siendo una lucha entre la derecha tradicional vasca, que es el PNV, con esa nueva izquierda, digamos, que lo encarna Bildu. Coincido con lo que dice mi tocayo, de qué prefieres, si susto o muerte, pues aquí me parece exactamente igual. Me parece triste que el PSOE se quede contento por ser muleta, donde hemos llegado ya, ¿no? Que la felicidad del PSOE es ser la muleta de que gobierne la derecha vasca en el País Vasco. Y bueno, pues en un primer resultado no creo que vaya a haber ningún problema a nivel nacional. No lo creo porque ahora estamos viendo aquí en el fondo de las pantallas a Otegi y demás, y sinceramente pues no creo que vaya a haber ningún cambio en esa política nacional, bueno, vamos a por ver. lo que te digo, porque ya habrá pastel para todos y café para todos, porque Pedro Sánchez lo está demostrando de esa manera y no va a variar mucho. Ha dicho el PNV que de momento no es momento de hablar de sillones. Eso quiere decir que a lo mejor el PSOE también quiere entrar en el gobierno. Antonio, ¿ya qué piensa de lo que ha Pues pasado yo en pienso que Euskadi? son las elecciones de la normalidad, ¿no? De la normalidad democrática. Durante muchos años nos pasamos diciendo que queríamos política y no armas, y ahora tenemos política y no armas. ¿Que gana Bildu? Pues vale, gana Bildu, pero gana democráticamente o recibe votos democráticamente, porque el que ha ganado en votos ha sido el Partido Nacionalista Vasco. Quiero decir que la política y la democracia están en un estado absolutamente normalizado en el País Vasco. Bien es cierto que en ese estado, como ha quedado las elecciones vascas, pues el PSOE representa el equilibrio, va a ser el equilibrio de gobierno, y es el equilibrio en ese territorio. Así como el Partido Popular y Vox pues, se quedan en una política donde ni pinchan ni cortan, y también ha habido otra curiosidad, ¿no? Y es el destrozo que ha hecho Sumar de Podemos, que Podemos tenía 7 diputados. Ya han estado discutiendo todo el rato. La izquierda está, no Antonio, totalmente. Es que eso ya ni es ni izquierda Oye, ni es nada, porque es una cosa ideológica, es un mare magnum donde yo lo único que veo son algunas sonrisas y dimes y diretes. Voy a preguntar, a ver qué opináis los cuatro, dos periodistas, un profesor, un abogado, personas que están muy pendientes de la política, que además escribís mucho también vosotros sobre analizar mucho la política. ¿En qué posición creéis que se queda el Partido Socialista? O mejor dicho, ya que Pedro Sánchez, saben ustedes que ha pactado con Bildu en el Congreso Nacional,
asuntos de calado que le dan la gobernabilidad, pactos de investidura en España. ¿Cómo creéis que queda ahora mismo el Partido Socialista, que tiene que ser ya del gobierno y que se lo va a dar, presumimos, al Partido Nacionalista Vasco? Ojo, ayer Otegi dijo que está en la agenda ya el separatismo total del País Vasco de España, es decir, ya se habla de referéndum. Ha dicho que como 72 escaños no van a ser más que 55 y que 72 escaños quieren ya que haya, vamos, lo ha dicho claramente, un referéndum de autodeterminación en Euskadi, en el País Vasco, ¿no? Pero, ¿cuál es la posición que creéis los cuatro? Empiezo por ti, Carlos. Muy breve, por favor. Sí. ¿Cómo queda el Partido Socialista o cómo puede quedar después del pacto? Mira, es que eso que tú acabas de decir es la clave que me sirve para rebatir a Nacho. No es cierto que en el País Vasco hayan utilizado 3 argumentos en las elecciones que son bienestar social, educación y vivienda. Es que se ha hablado de soberanismo nacional del País Vasco, es que se ha hablado de independencia y es que se ha hablado de separatismo. ¿Y sabes quién lo ha hablado? Lo han hablado también los socios del que va a ser el próximo gobierno. Yo no entiendo cómo un partido socialista puede tener una tradición de gobierno con el PNV, que es la extrema derecha en el País Vasco. Cuando Pedro Sánchez dice pactaré con todos menos con Vox porque representa a la extrema derecha, ¿quién se ha pensado el señor Pedro Sánchez que era Sabino Arana? Porque tío más extremista, más misógino, más xenófobo que era Sabina Arana no ha existido. ¿En qué momento queda el Partido Socialista? ¿Cómo queda? Pues en el momento de que con tal de gobernar pacto con quien quiera, menos con quien a mí me apetezca hacer crear el electorado que Vale, no quiero pactar. Vale, pero Andarias... Es que la sociedad actual no tiene nada que ver con la sociedad de la época de Sabino Arana. No es cierto. Es que ni eso no es Sabino verdad. Arana tiene nada que ver eso con no la es ideología cierto. actual. Pero ¿cómo del dices PNV? eso si Ni el el PNV, principal... ni el Mira, PNV es la extrema derecha el metro de del País Bilbao Vasco. tiene 2 estaciones Desconoces el País Vasco Antonio, para no lo dejo- decir mira, que el PNV es la extrema derecha del País Perdona, Vasco. El no PNV solamente- es la sociedad media, quiero decir, la ¿Pero qué clase dices? media ¿Pero qué burguesa dices, del Antonio? País Vasco. Antonio, mira, esta ¿Habrá hace alguien una- más racional mira, que el PNV el a la país- hora de gobernar para su región? ¿Cómo? Antonio, ¿Perdón? ¿Habrá alguien más racional Mira, para gobernar mira, pensando lo que tú acabas en de su decir, región lo que tú que acabas el de PNV? decir es- pues sí, es tan- está la ayuda del PSOE, Vale. que es el partido del equilibrio Conversar, en el por país. favor. Es que no Perdona. puede- Interpelaros, vale, pero no habréis hablado de todo. Antonio, en A esa ver, burbuja de ahora. Dubái en la que tú vives, partido por cierto, o sea, ciudad por cierto de Emiratos Árabes, que no es que se caractericen por su libertad, por Bueno, pero su sufragio, tiene etcétera, derecho a etcétera. votar. Sí, sí, no, ¿Cómo pero no van en a esa, tener en libertad esa si burbuja en tienen la que al vives, emérito allí? se te ha olvidado que el País Vasco no es eso que tú acabas de contar. Mira, Bilbao tiene 2 paradas de metro importantes, San Mamés y Sabino Arana. Eso de que la sociedad actual del País Vasco no es la de Sabino Arana, hombre, el tiempo pasa, pero ese fundamentalismo sigue vivo, ¿eh? Tú paséate por Guecho, por Portugalete, por Hondarrabia, por Ermua y vas a ver si la sociedad cerrada del País Vasco de Sabino Arana sigue viva hoy en día o no. Tú paséate por un barrio de Bilbao, como me pasé la semana pasada con una bandera de España al Sagrado Corazón de Jesús, a ver qué te dicen. Eso de que en el País Vasco hay libertad hoy, Bueno, eso no se lo Carlos, cree nadie lo que que vive en pasa el que País los Vasco. jóvenes- Carlos, Nadie, a ver, nadie. Andaria. Eso sobre el papel Carlos, queda venga, vamos a precioso, escuchar, venga, pero no es verdad. Carlos, pero no es venga, verdad. seguimos. Pero no es verdad. Antonio, Te Andarias. puedes levantar. Carlos, Yo de por favor, verdad, Andarias. Carlos, veo la beligerancia que tenéis del País Vasco, es decir, los vascos... lo contrario. No, es que Todo lo estoy diciendo contrario. que no hay libertad del País Vasco. Yo creo que ahora mismo la comunidad más avanzada o la comunidad más formada, para mí es el País Vasco, más que el resto. Y mira que dentro de lo que cabe, soy castero manchego, perdona. Es tan avanzada que hace 18 años Tiene un momento. mataban a Vamos a gente ver. en la calle. Hay una cuestión puedo ahí. llegar a decir, Vamos a ver. En el tema este, que ¿cómo va a quedar el Partido Socialista? Pues ¿Cómo va a como- quedar? pues como un partido de gobierno. Es decir, el Partido Socialista tiene una ventaja A costa de que, lo que por ejemplo, sea. no Sí, tiene... sí, de por gobierno y de ejemplo, poder. Perdona un momentín. No tiene el PP con el PNV. Porque el PNV es transversal. El Partido Popular PNV no es es egoísta. transversal. Y ese es el problema que tiene el Partido Popular. Que no, hombre, que no es no. nada de transversalidad. No. Y eso es lo que nunca va a ganar ni en Cataluña, ni va a ganar nunca en el País Vasco. No, ese es no. el problema que tiene el Partido Popular. Y el Partido Socialista de Euskadi o el Partido Socialista de Cataluña van a ganar porque son partidos de gobierno. Son partidos de Mira, gobierno. perdona, y Nacho, buscan son el dos beneficio y el partidos progreso de diferentes. toda la sociedad. Son dos partidos diferentes, tú lo acabas de decir, Nacho, porque en perdona un Madrid momentín. Y ahora que hablas tú dice del Óscar PNV, Puente se vino que Sabina Arana, Bildu efectivamente. es un donde ha ganado el no PNV, compatible con la democracia, donde ha y en el ganado País el Vasco PNV, gobiernan juntos. donde ha ganado el PNV, como tú muy bien dices, ha sido en Vizcaya, que es Bilbao, por donde tiene la sede y donde nació Sabino Arana. En Guipúzcoa
no ha ganado el PNV. Y en Álava, Vitoria-Gasteiz, ha ganado Bildu. ¿Tú crees que es normal una zona que está pegada a Vizcaya, ¿Quieres que te lo explique? que gane ahí? Es decir, que gane Bildu y no gane la derecha. Cuando el Partido Socialista se ha sacado en las 4 más grandes ciudades 4 diputados. Perdona, ¿me permites saber que se lo explique? No, espera un momentito, Carlos Muñoz, ahora vas Lo que tú. me parece triste, de verdad, me parece triste, y además dicho con mayúscula, es que, digamos que vosotros estáis aquí diciendo, no, es que el País Vasco es el no va más de la libertad y demás. Hombre, no creo que haya un medidor que mide ese grado de libertad o no, pero lo que me duele de verdad... Pero no podéis decir que pero en el lo que País me, Vasco no pero lo existe que me libertad. duele, que yo sé Que yo estoy viviendo allí, pero escucha, soy de Azpeitia. pero una cosita, Yo que estaba yo allí en sé Azpeitia y que vosotros no habéis estado. Vosotros tenéis lo la conocéis de costumbre oídas. de Hombre. que yo tenga que decir lo que queráis que diga, pero me vais a escuchar que diga lo que me dé la gana de decir. Dejadlo. No, por supuesto. favor. Puedes decir todo lo que Entonces, quieras. Venga. Hombre, pues Antonio, pues si te callaras un segundito, Vale, me dejarías que vamos ya, dijera lo Carlos. que quiero decir y Vale. así podrías Te entender. escuchamos, Carlos. Entonces, lo que me fastidia es que digáis, no, es que, ¿por qué el PSOE se escandalizó hace 4 días cuando el señor de Bildu no quiso reconocer que ETA eran unos malditos terroristas? ¿Por qué no se escandalizó? ¿Pero por qué luego te echas a los brazos en el Parlamento? Eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Y si tienes vergüenza y tienes tanta valentía de llegar allí en el Congreso y echarte a sus brazos, cuando llegan allí en las elecciones del País Vasco, le llegas y le dices, mire señor, con usted ni a la vuelta a la esquina. Eso es lo que dijo Con usted ni a la vuelta el a la esquina. candidato socialista. Dijo Pero que con Bildu no iba a pactar. con Bildu no va a pactar. Ya veremos. Pero es que luego va a llegar su jefe de filas y le va a decir, tú vas a hacer bonito lo que yo te diga que hagas. Y aquí en el Congreso, bueno, a la vista está, no te escandalices, Nacho. A la vista está. Modérate Es un poco, muy modérate un poco. evidente Que el es Partido muy evidente, Socialista no o sea, está que el Partido gobernando Socialista con no Bildu, no ha hecho ningún pacto. No ha hecho ningún pacto. no está haciendo nada el en único Madrid. pacto que existe ha sido con Podemos. Y en con Madrid Sumar, no. Nada más. Y en Madrid no. Y bueno, pero vamos a ver, si el Partido Popular en Vitoria con el alcalde hizo el pacto con Herri Batasuna en su Y luego, momento. por favor, es que pero- vosotros, pero- cuando con estáis Bildu, diciendo- ya- pero bueno, Pedro con Bildu, Sánchez- es que claro, es que hay Nacho, que explicarles Pedro un Sánchez poco se ha sentado con- Hombre, por la favor, Nacho, Sánchez otra es que, cosa. de verdad, Pedro Sánchez perdona, se ha reunido con al que le tienes que Bildu. Pero explicar vamos la a ver, historia, porque en el pues para, Congreso, al que le vas a porque explicar la España historia es un partido. es doctor en De historia. verdad. Yo soy doctor en historia. Por lo ¿De tanto, España- te ruego de España o que del no me arte? trates como a un ¿Pero tonto. de España o del arte? Por eso, no. No, es que quiero saber si es de historia del arte o soy historia de doctor España. Soy doctor en Claro, que lo historia. sé, que yo me acuerdo cuando Entonces, lo que estudiaba. no te permito tampoco es que llegues y digas, no, es que hay que tratarlos, hay que explicarles la historia. La No, historia no, se yo la no explicas. explico la historia. Por eso, con lo el acaba de debido decir respeto. Antonio, que lo he Oye, visto. perdona, si te has sentido ofendido. Sí, sí me he vale. sentido ofendido porque, Vale. hombre, dije, Que joder, no pido me mis trates como un disculpas. tonto. Pido mis disculpas. Vale, Historia Antonio de ya. ciencia, no Venga, como, Antonio era Carlos, no venga. como víscera. Entiendo yo, Carlos. Hombre, ¿Eh? víscera, La Antonio, historia es que habrá estáis diciendo explicarla cada con cosa, argumentos, es que no estás con diciendo cada cosa. visceralidad, con la visceralidad de una opinión. Pero si es que la visceralidad la estáis poniendo vosotros. Es que Antonio, ahí... Es que lo que no puede ser es He que tú dicho que nos hemos encumbráis, pasado cabreáis y luego políticamente tranquilos, durante tranquilos, 40 años. que eso me suena a Pablo Iglesias. Vamos Durante a ver. 40 años diciendo queremos política y no armas. En este momento no hay armas, hay política. Vale. Por tanto, la democracia está en su mejor Bueno, momento pues en el País es- Vasco. perdonadme O un guste momentito que o modere no un poco. os guste. Entonces voy a Vale. decir que qué bien está que Pablo Escobar se presentara a las elecciones ¿Qué en Pablo Colombia. Escobar? ¿Y qué tiene que ¿Por ver qué? con Porque Pablo dijo, Escobar? oye, yo abandono, Nacho, perdona, yo cuando- abandono el terrorismo y abandono el narcotráfico en Medellín a cambio de que me pueda presentar Vale, a las urnas. un momentito, Es que eso Bermejo. no Pues es es lo así mismo, como tú lo dices. coges Tú y Berme- te piras eso y no no te es un presentes a las Señores, elecciones. Eso no es señores. unívoco. Antonio, Son Antonio. terroristas los que se han Antonio y presentado. Carlos, un momentito, por favor, dejadme que modere y que encauce un poco. Voy a volver a repetir, además, de lo que estáis hablando. Voy a plantear otro asunto más, que además la gente lo quiere saber, porque cada uno tiene vuestra opinión, evidentemente totalmente opuestas, totalmente antagonistas, pero lo que ha quedado claro después de que la ciudadanía vasca, que nos ven allí también, los amigos de Bilbao, haya ido de nuevo a votar, es que la hegemonía del nacionalismo continúa. Pero también hay otra lectura, que ha crecido el separatismo en el País Vasco. Y no, como estáis diciendo, todos los partidos nacionalistas. Por tanto, Bermejo, para que la gente entienda también esta normalidad que dice Antonio Llán, que es verdad, porque los jóvenes que votan ahora tienen otra información. Por cierto, ha habido ha habido una extensión importante. Hombre, no es el 50%, pero casi la mitad de los vascos no quieren votar, están un poco desilusionados, que enseguida lo vamos a tratar. Y vamos a ir a la encuesta de la calle. Pero, ¿por qué? ¿Por qué los partidos
llamados constitucionalistas son casi residuales ya, y de esos escaños 74 de 55 son separatistas y una gran mayoría nacionalista. Mira, yo creo que el separatismo y el pasa eso en el independentismo País Vasco? no ha crecido. Lo que ha bajado ha sido el constitucionalismo. Ha menguado el constitucionalismo porque los dos partidos estatales, Partido Popular y PSOE, se han dejado ocupar el espacio y el relato. En el cosmos universal hay una ley que dice que todo espacio que se queda vacío es ocupado por otra materia. Y esto es lo que ha pasado. Cuando tú, Nacho, decías antes que por qué en Vizcaya no ha gobernado la derecha, es porque en Vizcaya, como se mataba a la gente de derecha, se tuvieron que ir porque se pedía el impuesto revolucionario a la gente que ha conformado otra sociedad. De hecho, en Vizcaya, 2 de cada 3 votantes son inmigrantes. Y otros han ido, ¿no? 200.000 llegaron. Eso lo dijo María Sangir en un espacio que tú moderaste. Dijo, claro que ha cambiado el espectro político. 200.000 personas amenazadas por la ETA, del Partido Popular, empresarios, afines a la derecha, socialistas, demócratas, han tenido que emigrar y dejar de votar en el País Vasco. No, por eso, en Vizcaya, sabrá, por eso, en muchos sitios... los que se han ido del País Vasco y los que están fuera de España. Unos que son y otros que los que están fuera de España tienen derecho a votar. Claro. El que se ha ido a Alicante, no. No, también está derecho. No. Si te lees ahí, el viernes saldrán los resultados finales. Vale. Pero Carlos, termino. Sí, no, es por lo que tú decías de los jóvenes simplemente también. Es que ese relato ya no existe. Es que los jóvenes del País Vasco no saben qué fue la ETA, no saben quién fue Gregorio Ordóñez. Y te lo digo con conocimiento de causa porque el viernes pasado... ¿Cómo que gracias a Dios? ¿Cómo que gracias a Dios? Mira, el viernes pasado pasaba por San Sebastián por el restaurante La Cepa. No es verdad. A mí me dijo el otro día, permíteme que cuente la anécdota súper breve, pero que os va a clarificar cómo se vive en el País Vasco hoy. Free Tour por San Sebastián, restaurante La Cepa, al lado restaurante La Viña. Y el del Free Tour, licenciado en Historia, decía... En este restaurante, La Viña, es donde se hace la mejor tarta de queso del mundo, que la han nombrado así y tal. Sí. Perdona, digo, ¿y en el restaurante La Cepa que está, lo sabes qué pasó? No. Digo, ¿tú no sabes que ahí se mató a Gregorio Ordóñez? ¿A quién? Julen. Digo, a Gregorio Ordóñez, que iba a ser 4 semanas después alcalde de San Sebastián, el primer alcalde del Partido Popular en San Sebastián, primer teniente de alcalde entonces. Eso es lo que os cuentan a vosotros en España. Claro. ¿No será que el Partido Popular lo mató para hacerle un mártir? Eso me lo dijeron el viernes. Dicho está, esa normalización... Eso es lo que se cree. Vale, un momentito, Andarias, entonces, no es una anécdota. lo que dice Antonio, se ha normalizado... Que hace 15 no los conoce. Se ha normalizado de tal manera, pero Totalmente. Carlos está dolido, los dos Carlos hoy están dolidos, para que la historia no se vuelva a repetir y que no queden en el olvido cosas que los vascos saben muy bien que han ocurrido. Y hay otra nueva generación de gente joven, a lo mejor que les han enseñado otra cosa, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu lectura en las Icastolas no ¿por qué no triunfará, según tú, nunca los partidos constitucionalistas, por así decirlo, como el PP y PSOE? Hombre, pues muy sencillo, porque tienen ellos unos estatutos especiales, tienen un derecho foral completamente distinto igual que en Cataluña. Entonces el problema está, como ya he dicho con anterioridad, que hay que modificar el título octavo. Y el problema está en que cuando los 8 grandes sabios de la Constitución, formaron la Constitución, el señor Herrero de Miñón se sentó con su lectura y se felicitaron para decir, ahí se tenía que haber cogido el toro por los cuernos, saber lo que es derecho administrativo. Un momentito. Y aquí, como no conocían la historia, pues sentaron y concedieron eso para bienes tanto al derecho, al pueblo catalán como al pueblo vasco. Y nada más. Y con lo que dice Carlos, te voy a decir una cosa. Yo voy muchísimas veces a Donosti y Azpeitia, voy bastante. Y ahora miré a las fiestas del 31 de julio. De verdad, yo no siento esa situación. Es cierto que con algunos compañeros, algunos amigos que han venido conmigo, nos hemos ido al Bocho, a lo de San Mamés. Oye, no podemos ir, veniros conmigo. Y hemos ido, y hemos estado comiendo, y en San Sebastián hemos estado por todas las calles y nadie tiene ningún problema. ¿Sabes el único sitio donde nos pusieron un problema con la bandera española? Cuando nos fuimos al lado de Burdeos, a un sitio que entró un chaval con una bandera española aquí, pues te dije, tú póntela. Y al final se mantuvo. Un momentito. Y dijo, oye, es español. Y dice, digo, y toma. En la Plaza Nueva en San Sebastián. Espera un momentito. En la Plaza Nueva en San Sebastián has estado recientemente. Carlos. ¿Cuáles son las banderas que hay? Bueno, pero es igual. También aquí. Es igual. ¿Cómo va a ser igual? Una bandera que reclama que los presos de la ETA tengan que estar en prisiones del País Vasco es normal. Una bandera en la que eso es un derecho que tienen. Pero conocéis la Ley General de Penitenciaría. ¿Pero qué va a ser un derecho? Vamos a ver. Que esto es un derecho que tienes tú como preso, como detenido. Tienes que estar cerca del domicilio de tu familia
familia para que puedas llevar a cabo la resocialización. Claro. ¿Cómo puedes tener un señor que vive aquí en Toledo y esté en la cárcel de Bilbao? Tú no estás permitiendo que esa persona se familiarice con su familia. ¿Pero por Le qué? estás creando un ¿Pero qué problema. derecho Pero tienes conocemos cuando nosotros. atentas Pero contra claro, el es derecho? Antonio, que eres confundir las abogado, churras con ¿qué la derecho harina. quieres tener Estúdiate cuando la ley general atentas- penitenciaria y sabrás cuál es la Nacho, situación. tú que eres Estúdiate- abogado, ¿qué derecho tiene el que ha Pues atentado estudia contra el ética, derecho entonces. fundamental de la persona, que es el de la vida, y que es el de la libertad de ideas, Pero y que vamos es a el de ver. la libertad política? ¿Qué Pero- derecho quieres darle a un tío que es un asesino? ¿Cómo que qué derecho? ¿Qué derecho Pero quieres ya darle? tienes Vale. esta, el tema. Muñoz, el tema de derechos apunta algo penales, más, que vamos a la encuesta, rápido. Es que me parece tristísimo, de verdad, que ahora mismo tengamos que estar defendiendo, decir, no, es que efectivamente, que voy al País Vasco y no me asesinan. Hombre, claro, solo faltaría que me ¿Cómo que asesinaran. ¿Qué estás diciendo eso? Que ya Solo- vais con la bandera, yo voy con la Solo bandera. faltaría que me asesinaran. ¿Cuándo fue el último Lo que te asesinato de quiero- la ETA? Lo que te quiero decir es que Pues- mucha gente... Ahora ya por lo menos... Por favor, no 18 converséis, años. no converséis varios a la vez, por favor. En el Dejadle tema terminar de a la Muñoz, T4. por favor, Cuando dejadle. Cuando ETA 18 terminó Por hace favor, 15 Carlos. años, en el 2011, cuando afortunadamente ETA se extinguió, desapareció o dejó de matar, efectivamente es que ahora hay muchos chavales de 20 años que hace 15 tenían 5 anitos y no tienen ni puñetera idea de lo que fue ETA. Déjame que escuchemos Entonces a la eso calle. es triste. Muñoz, y no, ¿cómo- no puede ser así. ¿Cómo Hay valora? que recordarlo. Por favor, ¿cómo valora? Por favor, Por dejarlo. eso queréis la memoria No, histórica Antonio, y recordar la historia de la Pero si dictadura. sois vosotros que me Anda, estáis paseando a Antonio, Franco vale. por Vale, todas las calles. por favor, señores, venga. Vamos a intentar reconducir. Vamos a seguir hablando. Es un tema duro, es un tema Pero si no, es que no es cada vez apasionante, que- es un tema duro. cada Ojo. vez que tienen algún Sí, problema sí, cogemos de a Franco acuerdo. y le damos una vuelta, pero y ahora que me vamos digan a escuchar a el más tema de la gente. memoria histórica. ¿Cómo valora la calle la gente el crecimiento de Bildu en las elecciones vascas? ¿Cree la opinión pública que ha llegado la normalización política en el País Vasco, como dicen Antonio Llán y Nacho Andarias? ¿Por qué cree usted que partidos como PSOE y PP han fracasado de nuevo en un territorio como el País Vasco? Pues nuestras cámaras han salido a preguntar y es ahora la calle la que opina. Por lo menos lo que había no lo hay. Por lo menos a la vista de lo que haya dentro ya del país ya no lo sabemos, pero hasta ahora está más tranquilito. Yo creo que los nacionalismos cada vez están más asentados, sobre todo en su País Vasco, y yo creo que irá a más. La izquierda cada vez a menos, la izquierda clásica creo que irá a menos en detrimento de Bildu. Los partidos clásicos, al menos en esas comunidades, pasan a ser casi algo testimonial y nos sirva mejor como llave para hacer luego acuerdos entre ellos, pero no creo que mucho más. El PP y el PSOE podían hacer allí un grupo, pero bueno, tampoco llegarían a los votos de los nacionalistas. Es un territorio aparte con una forma de pensar diferente a todos los demás. No votaría a un partido como Bildu en la vida, pero en fin, allí sabrán lo que hacen. No se tiene que normalizar porque fue algo que está ahí en el recuerdo y las víctimas obviamente lo tendrán que estar pasando mal viendo que esa gente llega al poder, pero bueno, cada uno ya con sus ideales. Bueno, están mejor que estaban, porque por lo menos los de ETA no están, aunque están ahora de políticos y a punto de ganar, o sea que... Bueno, tienen razón. Es decir, cada uno tiene sus razones. Esa chica joven decía, bueno, pues ya está todo más normalizado, está más pacificado. Este señor dice, bueno, que no maten, ¿no? Lo que está claro es que estas elecciones vascas han arrojado una victoria del separatismo. Solo PNV y Bildu suman 54 de los 75 escaños que tiene el Parlamento Vasco. Antes le he cambiado un poquito las cifras, pido perdón. Cada 3 escaños, 2 de cada 3 escaños. Es una cuestión para analizar. Unos hablan de que hay, como ha dicho aquí Bermejo, jóvenes que se han incorporado al censo electoral en Euskadi en los últimos años, que no entran en ese discurso de lo que ha sido ETA, o que no se lo han contado, que podría no ser ya una herramienta política para muchos vascos. Desde el lado conservador se habla del blanqueamiento al separatismo emprendido por Zapatero antes y ahora por Pedro Sánchez para justificar sus pactos de investidura, y de ahí el trasvase de votos a estos partidos. Y luego estas elecciones pues también han enseñado una brutal abstención, aunque sea un 60 y tanto %. También hay vascos muy desilusionados, lo han dicho todos los paneles. La mitad de los votantes no ha votado en estas elecciones autonómicas. Te dejo 30 segundos para que hagas esa reflexión, Antonio. No se debe confundir separatismo con normalidad democrática, ni mucho menos. O sea, el partido con más ideas separatistas es Bildu,
pero en el País Vasco yo no noto, Vale. no noto esa violencia, digamos, discursiva de separatismo que pudiera haber en otros territorios en otro momento determinado que no ahora. Vamos a la publicidad, señores, vamos a continuar. Hay otros asuntos y ustedes dirán, la guerra de Israel y Gaza, ahí sí que hay armas. Estaba diciendo Antonio, lo ha dicho varias veces, ya no hay armas, votos por armas en el País Vasco. La guerra entre Gaza e Israel, entre Israel y Hamás, tiene también ahora otro escenario, español, porque Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de nuestro país, ha tomado cierto protagonismo. Abandera también eso que tantas veces se ha pedido y que otras naciones también quieren que se produzca, que es el Estado palestino. ¿Qué está ocurriendo 6 meses después de esa guerra? Enseguida lo analizamos aquí, en el Braserillo. Continuamos, bueno, el debate continúa. Cuando ustedes están viendo la publicidad, quizá aquí en el plató del Braserillo continúa, hoy con Antonio Illán, con Nacho Andarias, Carlos Muñoz y Carlos Bermejo. La verdad que, Muñoz, decías que ibas a regalar hasta un... Yo, la próxima vez que coincida con Antonio, le voy a tener un palestino. Bueno, porque vamos a hablar para ahora ponérselo del a conflicto Antonio. palestino. Bueno, a ver, como decía, vosotros decir que, bueno, tú asimilas que no hay, en tus visitas al País Vasco, que no hay libertad en el País Vasco. Yo creo que sí que la hay. No hay una normalidad. No hay la normalidad democrática que ha dicho Antonio, ni de lejos. Bueno, pues ya está. Ni de lejos. O sea, hay zonas hoy en el casco viejo de Bilbao en los que la policía no entra. No, también es cierto que la policía no entra porque la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen prohibido entrar. No. Yo en el momento, Jesús, en el momento en el que tú vas con miedo a algún sitio, o en el momento en el que se vitorean a personas que han sido asesinos, en el momento que se hacen homenajes a asesinos, y en el momento que llevas en una lista democrática a gente que tiene delitos de sangre, a mí me parece mal. Y Jan, venga, concluimos con este asunto. Os pido a los dos una para equilibrar las opiniones. En la idea que he defendido en el debate, ¿no? Yo creo que el País Vasco democráticamente está mejor que nunca y creo que está en la normalización, pues con las ideas de unos y las ideas de otros contrapuestas en lo que es el espacio político. Y Andarias, con apellidos vascos. Pues hombre, yo te voy a decir una cosa, para mí está total y absolutamente normalizado, porque igual que es Toledo, es decir, yo cuando voy a Bilbao, cuando voy a Azpeitia, voy a San Sebastián, Valencia, o a Plencia, o a Baracaldo, A Barcelona también. y a Barcelona, voy tan feliz, tan contento y hablo lo que quiero. Es más, a veces digo expresiones que aquí a veces me miran gente rara, y allí no me miran Bueno, con esa señores, rareza. ¿Sabes esas expresiones que se decía en la noche electoral en la sede de Bildu, que se cantaba? Podían cantar, pues, teoría data. ¿J.Q.? Teoría data, teoría J.Q. ir a teoría vaciarte. escatuta. Bueno, ¿Sabes pero- qué es, no? pero eso La es proclama que utilizaba ETA cuando mataba. Dales duro hasta matar. Señores, Eso es lo que cantaban los de eso Bildu. no lo he Vale, escuchado. vale, 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 Yo no lo he democráticamente. escuchado. Vale, Carlos. señores, Yo vamos no a lo- ver. me parece- Muñoz ha hecho una alusión a Palestina, que no tiene nada que ver con este debate, porque estábamos hablando y estamos ya introduciendo lo que precisamente va a ser ahora foco del debate, ¿no? Se han cumplido 6 meses de la guerra entre Israel y los palestinos de la Franja de Gaza, entre Israel y el gobierno de Hamás, que lidera esa parte también conocida como los territorios ocupados palestinos, formada por Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza, y el lío continúa. Los bombardeos, las muertes de civiles, de niños, de un conflicto que parece no tener fin. Hoy vamos a analizar en esta segunda parte lo que nos preocupa y ocupa a un gobierno, el español, liderado por Pedro Sánchez, que está abanderando una campaña internacional para que se considere el reconocimiento del Estado palestino. El gobierno de Sánchez, a través de sus ministros y portavoces, pues ya están defendiendo en la actualidad el liderazgo de Pedro Sánchez en el conflicto de Israel-Gaza y en el que el presidente socialista está participando activamente desde ese lado, digamos, diplomático, para convencer a otras naciones, a otros países, a otros mandatarios, para que apoyen que Palestina consiga la declaración de Estado. Os pido también una opinión, una primera opinión. ¿Cómo valoráis, empiezo por ti, Bermejo, cada uno de vosotros esta cruzada, digamos, internacional y gira por varios países de Pedro Sánchez abanderando
la causa palestina? Pues mira, cuando yo tengo dudas sobre algún tema porque desconozco lo intrínseco de él, miro dónde se pone Pedro Sánchez y ya sé que yo tengo que estar enfrente. ¿Por qué digo esto? Por definición. ¿Qué es Hamás? Es un grupo terrorista que gobierna en Palestina. ¿Qué es Israel? Es un Estado democrático, con garantías de derechos humanos, en las que las israelitas pueden ir en minifalda a la universidad y las parejas homosexuales pueden pasear de la mano por la calle. ¿Qué es Hamás? Un movimiento militante, fundamentalista e islamista, considerado como un grupo terrorista por la comunidad internacional. ¿Qué es Israel? Una democracia representativa, con un sistema parlamentario y con un sufragio universal. En términos de Producto Interior Bruto, su economía está situada en el puesto número 29 del mundo, en el 14 del mundo en el PIB per cápita, según el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es Hamás? Un grupo terrorista que el 7 de octubre del 23 lanzó un ataque sorpresa contra un festival en el que había gente de todos los países en Israel, matando en una sola tarde a 1.400 personas, y a día de hoy hay 300 todavía que están desaparecidas, pero que se sabe que son torturadas y violadas de manera sistemática todos los días. Ahora meto y termino ya en la ecuación a Irán, que se ha metido también y que ha salido en defensa militar de Palestina. Nuestro presidente del gobierno solamente de manera ideológica todavía, ¿no? En Irán las fuerzas de seguridad disparan ilegítimamente munición real para sofocar las protestas, lo que provoca la muerte de cientos de hombres, mujeres, niños y niñas, y así como heridas a miles más todos los días. Miles de personas son sometidas en Irán a detenciones arbitrarias, enjuiciadas injustamente solo por ejercer de forma pacífica sus derechos humanos. Y termino ya. Se ha intensificado la discriminación y la violencia contra las mujeres, contra las personas LGTBI y contra las minorías étnicas y religiosas. Enfrente de esto está Israel, que ocupa el puesto más alto en Oriente Medio en los índices de desarrollo humano, en nivel de vida, en riqueza media para adulto y en esperanza de vida. En el 2021, y termino, lo prometo, es uno de los países más avanzados y con más tecnología del mundo y ocupa el 4º lugar en índice de felicidad. Así que enfrente de estos, Pedro Sánchez se atreve a poner a España como abanderada de la causa palestina en contra de Israel. Me lleva por lo menos a pedirle al presidente del gobierno que, si probablemente Israel lo haya hecho mal, y lo ha hecho durante muchos años, Israel todavía... Hay una palabra que tú no quieres que use, son nuestros... Sí, HP. Vale, nuestros HP, son los HP, pero son nuestros HP, son occidentales, son los más occidentales de Oriente Medio. Y enfrente, fíjate a quién tenemos, a Irán y a Hamás. Antonio Illán, vaya cirugía... Bueno, el argumentario de Carlos es compartido por mucha gente y esos son los datos, ¿eh? Bueno, el argumentario de Carlos... Esos son los datos. Es el argumentario de Carlos. De Carlos. Y de la comunidad internacional. No, de la comunidad internacional. Sí, lo que te acabo de leer son... Ahí está, Carlos, ahí está... Vamos a escuchar a ellos. Nosotros somos Europa. Pedro Sánchez es uno de los presidentes europeos que tiene buena relación internacional, quizá el presidente español con mayores relaciones internacionales de todos los que ha habido en la época democrática. Y en este momento, pues hombre, yo creo que Pedro Sánchez tiene baraca. Tiene la baraca suficiente como para un tema que andaba por ahí un poco desvaído, pues resulta que él lo está abanderando, ¿no? Y lo que él comienza abanderando, y es que un pueblo necesita su soberanía como pueblo y no ser atacado y masacrado por un pueblo vecino, independientemente que ese pueblo esté gobernado en este momento por Hamás, que son terroristas, y no por la autoridad palestina que los gobernó antes, pero el pueblo palestino tiene tanto derecho a ser pueblo y a tener territorio como lo tiene Israel, que eso es lo que se está pidiendo en la ONU, que Palestina pues sea reconocido como un Estado. No lo está pidiendo Pedro Sánchez solo. Esto ya lo pidió, creo, Aznar también. Claro, ¿no? Si esto es de tradición. ¿Y Franco? Hombre, tú acuérdate que Franco, sí, señor. Yo digo así un poco de manera jocosa, que el más franquista de los españoles actuales es Pedro Sánchez, porque está haciendo lo mismo que hacía Franco, que declaraba siempre aquello de la tradicional amistad hispano-árabe. También sabes que Franco utilizaba mucho la palabra que tú has utilizado. Quiero terminar con esta idea que tú has utilizado el término baraca, lo utilizaba mucho Franco. ¿Sí? Porque le decían que tenía mucha baraca, porque baraca quiere decir que tenía buena suerte. Buena suerte. A ver, Muñoz. No, déjame terminar una cosita. Pero termina porque... Lo termino enseguida. Vamos allá. Tiene que hablar más gente. En el Oriente Medio, vengo de por allí, he leído noticias de por allí, no quieren que haya conflicto y todo esto que está habiendo es casi puro teatro, excepto
la mala relación Israel-Palestina con... Pero ahí en Dubái no quieren guerra, no quieren Irán lío, ¿no? dijeron dónde iban a tirar los drones y tal, y avisaron por dónde iban a pasar. De hecho, la mayor parte de los drones los abatió los pueblos vecinos de Israel, ni siquiera fue Israel, fueron Jordania. Eso me recuerda cuando la ETA llamaba para anunciar que iban a poner una bomba. Claro, me acuerdo es que eso ha sido así. Sí, también he visto mucho en Bilbao banderas palestinas, claro, es que hay cierta... Claro, Israel empieza metiéndole una pullita a Irán, bombardeando una embajada suya. Irán le manda eso. Israel tira unas bombitas ahí al lado de Isfahan, pero no da ninguna en su sitio. Vale, un momentito, pero Antonio, por favor. Ninguno de los poderes emergentes del Middle East, ni Emiratos, ni Arabia, ni ninguno de todos ellos quieren que ahí el conflicto vaya a más, y no va a ir a más, porque no le interesa ni a Estados Unidos, ni a Israel, ni a Irán, ni a los países occidentales. A más y no va a ir jamás. Lo único que queda por solucionar es lo del pueblo palestino y que Israel... Carlos Muriel, pero eso no va para la guerra, señor Rillán. Eso no va para la guerra todavía. Yo te doy la razón que efectivamente de nunca el pueblo árabe ha sido un pueblo bélico, que no le ha gustado nunca ir a las armas ni nada. Es evidente, no tienes nada más que ver, tanto que me citabais la historia, pues no tienes nada más que ver los últimos conflictos que está habiendo, donde se están produciendo. Pero bueno, independientemente de eso, todos estamos en contra de la guerra, pero lo que es evidente es que si un pueblo está gobernado por un grupo terrorista, tendremos que atacar a ese grupo terrorista. Y a ver si ahora vamos a decir por lo que estamos diciendo. Pero no que a los niños, sálvame a los niños. Que jamás, que etcétera. Pero bueno, a los hospitales. Pero si es que debajo de los hospitales donde tienen muchos armamentos. Si es que los malos no son los que bombardean los hospitales, son los que ponen hospitales debajo de los campamentos militares. El problema es, para que vean los sinvergüenzas que se puede llegar a ser, efectivamente, ¿qué es el malo? ¿El que bombardea porque debajo tienen el arsenal? ¿O el sinvergüenza que pone el arsenal debajo para que no lo estés bombardeando? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? Eso se llama poner un escudo humano. Eso se llama poner escudos humanos. Entonces, en mi tierra, es que es tan vomitivo que es que no me salen ni las palabras. Antonio, lo que no podemos hacer es que España, a cuento de nada, porque nada... ¿A cuento de nada? Si España no está sola. ¿Pero qué se los ha perdido? Pero si todavía no sabes lo que voy a decir. Cuando yo tengo en un bando... Mi pregunta es Estados un brindis Unidos, al sol Alemania, de Pedro Sánchez... Francia, Gran Bretaña... Muñoz, ¿es un brindis al sol de Pedro Sánchez? Pedro Sánchez quiere salir en la fotito, Estado palestino? como siempre. ¿Favorece esto a la política internacional española que Pedro Sánchez esté abanderando esto? Lo estoy preguntando. Pero Jesús, ¿qué pasa? ¿Qué adelanta? ¿Qué gana España ahora poniéndose en contra de sus tradicionales amigos, de sus tradicionales aliados, para ponerse a favor de justo los que están en contra? Pero ¿y quién es Estados Pedro Unidos, Sánchez Francia, para Alemania, Gran Bretaña, la OTAN? En contra de la OTAN. Hombre, en el momento, por favor, Antonio, en el momento que el líder de los terroristas cogen y aplauden a Pedro Sánchez y le dicen, sí señor, por fin alguien que nos defiende. Por favor. En ese momento, un momentito, señoría. Porque no pintamos nada en eso. ¿Qué pinta este hombre? Pedro Sánchez. Haciendo una política internacional que a él le puede traer réditos. Ojo, a él sí, a España tengo mis dudas. A sus socios políticos. Señor Andarias, señoría, a ver, después de escuchar a todo el mundo, su reflexión. Después de escuchar a los que más prefieren el uso de la palabra, de verdad, esto no se ha puesto caliente, esto está ardiente, ¿no? Claro, eso es el braserillo. Total, no lo dudes. Yo creo que estamos haciendo... Es el braserillo. Estamos con la badila. Que estamos por cambiar el nombre cuando venga el buen tiempo. Yo creo que cuando venga el buen tiempo, Andarias, creo que le podemos llamar a ver qué os gusta, o el ventilador o el radiador. ¿Qué os gusta? El ventilador, yo creo. El ventilador, ¿no? Para seguir repartiendo. ¿No? Venga, vamos a ver tu reflexión. Yo, con respecto a lo que decís, es cierto. Es decir, lo que pasa es que no habéis reparado en pensar que Pedro Sánchez es el presidente de una región, de un país que se llama Europa, y que Pedro Sánchez es el secretario general de la Internacional Socialista. Pues que hable en nombre de los socialistas, no de España. No, perdona, él no habla en nombre de España. Él va allí, habla en cuanto a lo que está poniendo de manifiesto todos los países que componen la ciudad, componen la Comunidad Europea, como componen las ciudades del mundo. Es decir, nadie quiere una usurpación, nadie quiere una invasión de un Estado en otro Estado.
Es decir, aquí estamos defendiendo lo de Ucrania como consecuencia de la invasión que ha querido hacer Rusia. Y de verdad, es decir, esa situación que tenéis, esa fogosidad que estáis teniendo ahora con el tema de los israelitas, los palestinos, de verdad, el Estado palestino existe y se debe permitir que exista como Estado que se le reconozca a nivel internacional. ¿Putin está haciendo lo mismo, Antonio, está haciendo lo mismo Putin en Ucrania que Israel con Gaza? Hombre, por supuesto está invadiendo. Se está cargando a niños. Hombre, se está cargando a población civil. Vamos a ver. ¿Y por qué no sois tan beligerantes con Putin? Yo soy igual de beligerante con Putin que igual que con Hamas, son terroristas. Bueno, yo soy beligerante con todos los que hacen guerra, ¿eh? Hay todos una los países que hacen hay una guerra. cuestión que estáis hablando. Habláis aquí de que si los palestinos y tal. Vamos a ver, tú te vas a Jerusalén, si has ido a Jerusalén, ves a los niños en las bolsas de deporte con las metralletas. Porque yo lo he visto, los niños, es decir, niños con 7 años, de la misma manera. Allí están conviviendo palestinos e israelitas, están conviviendo. Bueno, tú vas a la zona donde está Monte son palestinos. Vale, Andari, un momentito, por favor, señores. Estuvo aquí, hemos hecho un gran programa hace poco dedicado a la guerra de Ucrania con un general que fue el último que salió de la zona de Afganistán, un general de la OTAN, el general Louis Feliu, que a mí me abrió mucho los ojos y creo que a los espectadores del Brasil también me hablaba también de este conflicto de Israel y Gaza. Y claro, es una persona que ha estado allí precisamente, ha estado también en Oriente Medio y nos hablaba que hay muchos soldados israelitas que son palestinos y hay muchos empresarios palestinos que viven en Israel y hay muchos trabajadores palestinos que viven de una manera normalizada y libre. Pues como el 90% de la población del Donbass son prorrusos y hablan ruso, claro. Porque esa es la cuestión. También hay que contemplar que esta acción que parece de marketing... Señores, vuelvo a centrarnos... Centrémoslo, Antonio, Nacho, Carlos, los dos. Vamos a centrarlo en lo que yo os preguntaba, con ese señor que tengo aquí detrás, que es el presidente del gobierno. Hay que contemplar que esta acción que parece de marketing, y así lo piensan muchos, se piensa en muchos sectores, es otro cortafuegos, parece ser, para la cosa interna, para los casos y cosas que ocurren en nuestro país relacionados con las políticas de Sánchez y los asuntos que hoy están en las distintas investigaciones y comisiones del Senado y del Congreso. Faltan por presentar leyes. En España falta el tema de la ley de amnistía, efectivamente, los presupuestos que dice Carlos Muñoz, hay asuntos paralizados, las autonomías, las comunidades autonómicas están pidiendo lo suyo, lo que es suyo, no hay presupuestos. Y mientras esta gira posiciona a España, creo que por exigencias de sus socios de gobierno, en un lugar, digamos, complicado, estando de acuerdo la mayoría en que hay que normalizar el asunto de Palestina, porque la guerra hoy es vital que se pare. Antonio Illán, ¿crees que de verdad que esto es un cortafuegos o crees que la política para ti de Pedro Sánchez es maravillosa? No, yo creo, no entiendo nada como maravilloso. Quiero decir, las políticas o son posibilistas o son derrotistas. Yo creo que Pedro Sánchez quiere potenciar una política, digamos, de pactos y de paz a nivel internacional, y España quiere tener protagonismo en la política internacional, cosa que ha tenido últimamente o anteriormente escaso protagonismo. Yo creo que con Pedro Sánchez la política internacional es parte de su programa de gobierno, ¿no? Y la política nacional yo creo que no está habiendo dejación. Bien, es cierto que se han entrecruzado en esta situación pues una serie de procesos electorales que parece que paralizan la política del gobierno. Pero bueno, salvo la prórroga de presupuestos, yo no me parece que la política del gobierno esté en absoluto paralizada. Cuando decía... y dice que los autónomos, cuando decía el profesor... que Pedro Sánchez ha sido el mejor, bueno, eso lo ha dicho antes fuera de foco, ha dicho Antonio Illán que es el mejor presidente que ha habido. No, yo he dicho que para mí es el mejor presidente de España, uno de los mejores. Y con una relación internacional magnífica. Y con una relación internacional y para los más autónomos. fluida. Es que me estaba acordando efectivamente los 27 segundos de reunión que tuvo con Biden, en el que cogió Biden y le dio la espalda y le dijo, mira, no me moleste usted, ahora le mando aquí a algún secretario para que hable usted con un ratito. A dar la foto. Ha sido el presidente con más presencia internacional, pero por favor, pero si no le hace caso a nadie. Si el hombre no le hace caso a nadie. Pero poco más o menos que le llamó, el rey de Marruecos para decirle
Oye, que tengo ahora un rato, cógete el Falcon y vente corriendo. Pero si no quería ni reunirse contigo el presidente de Marruecos, y sabéis que es verdad. Dejemos ¿Con quién se está reuniendo Pedro Sánchez? de hacer Pedro chistes. Sánchez se está reuniendo con Sí, yo que países. soy taurino, con desechos de tienta. Pero todavía le estoy esperando que se reúna Pedro Sánchez, efectivamente, con personajes políticos, pues eso, yo De en aire, relevancia. no 27 segundos mientras voy andando contigo. Date un repasito y demás. a las fotos A eso se le da bien. internacionales. Eso se le da A bien. ver eso- si está, Carlos con Bermejo. desecho de tienta A ver. Bueno, o está yo, con las primeras figuras del mundo mundial. Eso ya te Oye, digo, te cojo el guante Política y te lo internacional. demuestro en la próxima Carlos, vez que ¿crees reúna. que política internacional, imagen de política internacional para tapar quizá lo que hay, como todos los presidentes? Porque pero todos cuando tienen hablamos muchos de problemas, política ¿no? internacional, Para tapar la hablamos política nacional. de un argumentario. Antes Antonio me decía que ese era el argumentario cuando definía Hamás, Palestina, Israel, Irán. No es mi argumentario, ¿eh? Ese argumentario es el del Tribunal de la Haya, el de la Asociación Human Rights y el de Amnistía Internacional, además del relator que mandó a la ONU en 2022 a esos Mira. territorios. Pero perdóname, pero cuando hablamos de política internacional, ¿qué política internacional tiene España en Palestina? ¿Cuáles son los acuerdos de negocio, de proyección del empresariado español, de las relaciones bilaterales? ¿Cuál? No hay ninguna. Bueno, solamente pero España. Pedro Sánchez busca la paz y busca un Estado. ¿Pero qué Pedro Sánchez? ¿El presidente de España? Sí, el presidente de que España busca empeña a que mi se, país. que se considere Estado a Palestina. O el presidente de la Internacional Socialista que ha dicho antes Nacho, porque eso sería muy grave. También es muy grave, Nacho, que tú has dicho que el presidente de España es el presidente de una región, de un gran país que se llama Europa. No, perdona. España es un país por sí mismo. No es la primera vez que lo ha dicho. No, No es la primera- región de ¿Qué ningún es otro eso? país. España bueno, es un país. claro, tú España es un Bermejo, continente que es la Bermejo. unión de muchas naciones. Sí que es verdad que ha habido Pero- algún espectador que pero- nos escribió pero no somos y dijo una que cómo el región de señor... nada. Eso estaría bien que lo explicaras, ¿no? Porque has dicho que España es una región de Europa. Eso a ti te gusta mucho... Europa es un país de regiones. Sí, que Cuando tú entras en la Eh, Comunidad Eso es Europea, te lo semántica, hombre, dice. tampoco. Eso es absurdo. Tampoco- Europa España es una es asociación de licencia países. semántica. No Se lo has es. dicho a un llamar patriota como región- Bermejo. Europa es Se regiones. Por supuesto. Se lo ha dicho Luego un gran dice patriota Antonio como que los Bermejo. países árabes no son belicistas, nada, desde Yo Saladino no he dicho que no sean hasta belicistas. Irak, primera tormenta del desierto, segunda no he dicho que tormenta no del sean desierto, belicistas. Bueno, Irán, eso no lo Irak, pongas en Kuwait. Estamos terminando. Espera, pero empiezo por termino. No, es que Ellos, tres minutos, desde el ala por favor. izquierda, no ellos como personas, sino desde el ala izquierda, todavía hoy critican, y recordemos el no a la guerra de esa entente de los Azores, de Aznar, que según la izquierda supuso el atentado del 11M y el terrorismo. ¿Qué pasaría si esta alianza de Pedro Sánchez en nombre de España a favor de Palestina trajera a España un atentado de Israel en Madrid? ¿Qué pasaría? ¿Lo defenderíais igual que estáis defendiéndolo ahora? No creo que Israel, yo creo que Israel la conociendo atiende la fuera. manera de actuar de Señores, O de vamos a un ver. fundamentalista. Os pido una reflexión a los cuatro sobre el conflicto, que esto es lo verdaderamente también importante. Hay gente a unas pocas horas de Madrid, siempre lo decimos. Hay una guerra 4 horas y media que es en Ucrania, en avión, y un poquito más allá Israel. Andarias, las conclusiones que sacamos en el especial con la guerra de Ucrania, aquí se habló también de paz por territorios en Rusia, o sea, en la guerra entre Rusia y entre Putin, por así decirlo, y Ucrania, ¿no? Y aquí también podría ocurrir lo mismo. Todos los observadores dicen lo mismo, ¿no? Y que Israel evidentemente busca que tener un vecino que no sea un grupo terrorista que está gobernando Gaza, porque son terroristas, como decían y dicen también muchos observadores, es que son en sí los que votan también, incluso forman parte de Hamás, ¿no? ¿Qué crees que va a ocurrir? ¿Vislumbras un futuro de paz o no? No hay un futuro de paz, Qué primero mal, ¿no? porque Putin es otro genocida, igual que en Vale, Israel. y en Gaza, y hasta lo mismo, es decir, es el mismo, es un genocidio, además es una cosa que lo estamos denunciando todo el mundo, es decir, la actitud de Putin me parece totalmente Y la de belicista, Israel igual, es similar y la de para Israel ti. igual, para mí, aunque Antonio. efectivamente no son terroristas, jamás es todo reconocido que son terroristas, yo no Ya. justifico terrorismo, pero es un Estado. Antonio, ¿qué futuro le ves? Es que el futuro de la guerra ese conflicto. de Israel, de Oriente Medio, hay que buscarlo en las grandes potencias, hay que buscarlo sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos tiene dos puntos centrales ahora mismo donde necesita que no haya... Que haya algún lío, pero que no haya una conflagración grande, ¿no? Que es, por un lado, Taiwán para tener presencia frente a los chinos, Sí. y por otro lado el Oriente Medio para dominar un poco todo lo que es Qué esa zona complicado. importante. Muñoz, ¿y tú qué piensas? Entonces, lo que pasa en Estados Unidos
en las próximas presidenciales nos puede dar también... Sí, Trump también va a ser la clave. Y ahí, fíjate, ahí sí coincido, ahí no voy a cambiar una coma de lo que has dicho, pero es que estaba mirando quiénes eran los países que estaban apoyando o que estaban guiando el tema de España con Palestina. Pues es que resulta que es Noruega e Irlanda, fundamentalmente. Cuando tengo que hacer un frente en Europa, mundo árabe, Noruega, Irlanda y España, contra Estados Unidos, Francia, Alemania y el resto, digamos, de la Reino OTAN, Unido. pues dices, hombre, quizás me pilla más en fuera de juego estar al lado de Irlanda y de los países árabes antes que estar con mis tradicionales socios y vecinos que son Europa y que es Estados Unidos. Sí, a ver si conseguimos esa paz. Bueno, pues hasta aquí este tiempo de información y de análisis de carácter nacional que hemos compartido con ustedes y que nos han brindado nuestros tertulianos, que como ven, han comprobado, tienen cada uno una opinión bastante encendida y diferente. Y a continuación también nos van a dar su mirada más cercana, la de nuestra región, Castilla-La Mancha y nuestra provincia. Enseguida, el Braserillo vuelve a encender los asuntos que son noticia más cerca. Vamos a analizar hasta el filo de las 12, hasta el filo de la medianoche, como los martes es habitual aquí en su televisión de cercanía, los asuntos precisamente más cercanos, los que interesan en nuestra comunidad, en Castilla-La Mancha, en nuestra provincia. Continúan con nosotros nuestros colaboradores, Antonio Illán, Nacho Andarias, Carlos Bermejo, Carlos Muñoz. Y se suma al Braserillo un invitado de la política más cercana. Contamos en nuestro programa con la opinión de los representantes de los partidos políticos del arco regional y provincial que tienen representación en las Cortes de Castilla-La Mancha. Es el turno esta semana del Partido Socialista de nuestra región, de nuestra provincia. Se encuentra esta noche con nosotros alguien que ha tenido también responsabilidad municipal. Se ha tirado 2 décadas, tanto en la política municipal, ahora también en la política regional. Fue alcalde de Torrijos, una de las localidades que queremos mucho, además, de las grandes localidades de la provincia de Toledo. Conoce a fondo la política provincial y actualmente desempeña su labor en la delegación de la Junta en Toledo, aparte de pertenecer también al Comité Regional del Partido Socialista. Anastasio Arevalillo, más conocido por Nasta. Buenas noches y bienvenido a Braserillo. Muy buenas noches, muchas gracias. Tenerte aquí. Bueno, has visto el debate tan encendido. Sí. Hemos hablado al principio del programa de las elecciones con nuestros colaboradores del País Vasco. Ellos van a compartir la charla luego contigo también, van a preguntar, pero antes vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha. ¿Cuál ha sido el análisis, como hemos hecho hoy en este espacio, sobre los resultados de las elecciones vascas? Así valoró ayer García Page los resultados de las elecciones en Euskadi. Creo que se ha evitado el precipicio, que es lo realmente importante desde mi punto de vista, ¿no? Y creo que se va a consolidar una posición. Supongo que no será difícil que haya consenso entre el Partido Socialista de Euskadi, que es el estabilizante, es el elemento que realmente da estabilidad y que tiene la clave del gobierno, y sobre todo un gobierno también que responda a un espíritu social. La verdad es que creo que NECO hizo muy buena campaña, el partido en Euskadi lo ha hecho. Veníamos de tener unos resultados muy bajos y sinceramente creo que ha subido y además ha afrontado bien una campaña en la que terminó colándose de nuevo ETA. Bildu ha disimulado y en ese disimule seguramente hay gente que les está dando una oportunidad al margen también de las claves estrictamente autonómicas. Sin duda la gestión propiamente vasca y los problemas propios que no vemos desde Madrid o desde el centro de España, pues también han debido computar, ¿no? Bueno, pues es la opinión de Page, ¿la compartes? Sí, sí que la comparto, y además hemos sido estabilizante, pero el Partido Socialista tiene que tender a tener su propio peso político en todas las comunidades y en toda España, porque además es un partido nacional que tiene candidaturas en todas las regiones y deberían de fomentar, de querer no solo ser la muleta de la llave de otro partido político, que está muy bien, se ha subido en escaños y eso va a favorecer, pues yo creo que una política positiva y de progreso para el País Vasco, además con la victoria al final
del PNV, pero yo creo que todo partido socialista de cualquier comunidad debe tender a querer ser la hegemonía, a querer gobernar, pues por supuesto, de forma autónoma, pero sí tiene que ser que sean otros los que le apoyen a él, ¿no? Tiene que estar al rebufo del apoyo a otros partidos políticos. La hegemonía la tiene aquí el presidente y secretario general de tu partido, Emiliano García Paje, 3 legislaturas, ya vamos a esta tercera. El gobierno de Castilla-La Mancha ha querido en esta legislatura impulsar, digamos, una nueva legislatura con un empuje, una estrategia, mejor dicho, para dotar de más viviendas y favorecer el acceso de la vivienda a diversos colectivos castellano-manchegos. Se han aprobado recientemente medidas para aumentar la oferta, también se van a adoptar medidas para que el mercado del alquiler con un enfoque más social sea más asequible. Se está poniendo esto del alquiler por las nubes y ya se está promoviendo desde la Junta de Castilla-La Mancha la construcción de viviendas sostenibles y el impulso de las cooperativas para facilitar el acceso a la vivienda en la región. ¿Quiere decir esto, Anastasio Arevalillo, que uno de los problemas que más afecta a los jóvenes, el acceso a la vivienda? Además tú estás en el Comité Regional en solidaridad también, que tiene mucho que ver también con hay que ser solidarios con los jóvenes ahora que los chavales son mileuristas y punto, ¿no? Y luego los precios de los alquileres para las familias, ¿no? Con una política que es lo que quiere García Paje, que ayude a la construcción asequible. Todo esto entonces está marcando, digamos, ese movimiento social del gobierno socialista en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha yo creo que en España al completo tiene que ser la legislatura de la vivienda, es un verdadero problema. Hace muchos años se fomentaban unas viviendas sociales que luego pues en algunos casos han dado bastantes problemas, eran muy baratas, pero ahora el problema es que cualquier persona, aun trabajando, como bien has dicho, sobre todo los jóvenes o los que se quieren emancipar, las nuevas familias, no encuentran un precio asequible. Es decir, antes tú el porcentaje de lo que ganabas era dedicado en una menor medida como a pagar tu alquiler o a pagar tu hipoteca y después tenías para otro tipo de gastos, mientras que ahora el porcentaje de tu sueldo que se lleva el hecho de poder vivir bajo un techo es muy grande. Yo creo que tiene que ser de políticas de vivienda como la que están haciendo de cooperativas, una nueva estrategia para ver si se puede abaratar, sobre todo para que no lleguen los momentos aquellos en los que hubo y explotó una burbuja y luego después nos cuesta a todos poner dinero y a todas las instituciones para poder salir de esa crisis, y yo creo que esta puede ser una medida muy buena para empezar antes de que se vaya de madre a frenar los costes y además haciéndolo de tal manera que no estemos pisando los pies ni, como se suele decir en esta tierra, los juanetes a nadie, en ningún consultorio, sino entre todos y para poder abaratar. Yo creo que antes, off the record o fuera de cámara, no sé si ha salido o se ha hablado aquí, se hablaba de los pisos turísticos. Yo no voy a demonizar nada, pero sí que es verdad que todo esa nueva forma de turismo, lo que ya no solo es un hotel, sino que donde la gente ha visto por muy poco, por un fin de semana gano casi lo mismo que alquilándolo todo el mes. Hay que regularlo. Y hay que regularlo, está clarísimo, pero eso ha supuesto que en ciudades como Toledo y otras ciudades turísticas, en Madrid, etcétera, el alquiler para las personas normales, lo estamos viendo en Canarias ahora y lo hemos visto en Ibiza, que gente que va a trabajar a una isla y tiene que vivir en una caravana, aunque tenga su trabajo, pero es que no hay opción para poder alquilar. Nasta, ¿cuál es la situación de la vivienda en nuestra provincia de Toledo? El acceso a la vivienda. Pues el acceso a la vivienda es que está muy tensionado en algunos sitios, en algunas zonas, cuando van creciendo, sobre todo Toledo. En los pueblos no. En los pueblos depende. Claro. Tener en cuenta que Toledo, incluso Castilla-La Mancha, tiene zonas donde está muy poblada y donde se empieza a tensionar bastante el precio, pero hay otras zonas muy despobladas, que es el efecto contrario. Hay que incentivar para que la gente se pueda ir y para que no dejemos morir diferentes localidades, incentivar con empresas, que es otra de las medidas que se han sacado, que no sé si saldrán luego después, que son medidas de incentivar a la gente que quiere emprender, pero en zonas despobladas, para que no vendamos algo idílico de vámonos a vivir a una aldea donde pastamos, y no, hay que trabajar, hay que vivir, se necesitan servicios, se necesitan empresas que creen y que den mano de obra, que esa gente se puede quedar a vivir allí, no tengan que estar haciendo 30 kilómetros para ir a trabajar a un sitio y vivir en otro. Entonces hay zonas muy tensionadas que creo que son interesantes empezar
a incentivar otro tipo de vivienda mucho más barata para que la gente se pueda independizar. ¿Va a regular entonces el Gobierno de Castilla-La Mancha los alquileres? ¿Qué noticias podemos dar? El tema de alquileres, va a intentar o va a intentarlo. Se ríe Nacho Andarias porque es complicado, ¿no? Hombre, es que es facultad del Gobierno central. Ahí está. Decir, las comunidades tienen, igual que los... Pero lo quiere apoyar el Gobierno de Castilla-La Mancha, también tiene medidas, se están aprobando medidas. No puede decir, aunque hay una transferencia de la vivienda a las comunidades, pero todavía la vivienda tiene todavía esa facultad. ¿Qué políticas va a Yo me lanzar el Gobierno? Yo me creo que la estrategia de lanzar el tema de las cooperativas que están pidiendo los ayuntamientos, incluso que todos esos terrenos que se dan por cesiones a la hora de urbanizar, los PAUs y diferentes sectores, y que les dan a los ayuntamientos y que pueden enajenarlos, que pueden crear vivienda pública. Bueno, aquí hay viviendas de los militares y de la Guardia Civil en algunas zonas de la provincia de Toledo también ya, que son de titularidad regional, también se van a poner. Claro, entonces todos esos terrenos se trata de poder hacer viviendas mucho más baratas porque el terreno se está cediendo por parte de las administraciones públicas. Nosotros lo llevamos al pleno del Ayuntamiento de Torrijos y hoy mismo, mientras estamos aquí, se está celebrando una comisión donde se están hablando de esos terrenos, porque se aprobó por todos los grupos políticos, esos terrenos para poder ceder a la Junta para que se hagan viviendas. Y yo creo que va enfocado por ahí. Y no va tan enfocado tampoco a que sea la propia Junta de Comunidades, la Administración, la que sea dueña de esas viviendas. Ni en alquiler, sobre todo en alquiler, porque al final llega un momento donde cuando la gente no empieza si estamos en contra de los desahucios, estamos en contra de que si hay una familia y hay niños, tú eres el dueño de la vivienda, a ti te correspondería de alguna manera poder solucionar si alguien lleva 6 meses sin pagar. Claro. Lo que se trata es otro modelo, una estrategia para que sea cooperativista, para que la gente se implique en su propio edificio de vivienda, si quieren piscina, no quieren piscina, y sean ellos mismos dueños entre todos de esas viviendas. Bueno, pues hay que estar atento a las noticias que vayan saliendo sobre la vivienda en Castilla-La Mancha. Hay medidas, se están aprobando también. Bueno, la temática es que los 4 tertulianos pregunten, hagan una pregunta. Empiezo por Nacho Andarias, a nuestro invitado de hoy, de la Ejecutiva Regional del Partido Socialista, sobre muchos asuntos que son de interés también en Castilla-La Mancha. Lo que decía Nesta lleva razón. Yo creo que el tema de la liberalización del suelo y que todo era urbanizable, cuando salió el Partido Popular, pues creó una especulación que, bueno, una burbuja inmobiliaria que devoró el mercado. De hecho, había en el año 2014 14.000 viviendas sin ocupar. Lo que dice Nasta me parece correcto, es decir, aparte de fomentar las cooperativas, tenía que ser uso compartido, deberíamos también hacer primero esto, como decíamos, es decir, con la vivienda se ha tratado a las comunidades y a las haciendas locales, porque claro, el problema de las haciendas locales han superado con el PIB, es decir, se enriquecieron como consecuencia de la urbanización de todos los terrenos. Del PIB se le subió una barbaridad, un 100 y pico %, claro. Entonces, ahora el Gobierno central lo que quiere hacer es modular ese PIB a esos promotores. Entonces, lo que yo le preguntaba con el tema de los desahucios, es decir, el derecho a la vivienda es un derecho constitucional del artículo 47 de nuestra Carta Magna. Y lo que yo digo, es decir, la Junta ha adoptado a todas esas personas que están desahuciadas, vulnerables, están desahuciadas, vulnerables, es decir, la vulnerabilidad social para buscarle un alquiler social o buscar centros donde poder estar durmiendo durante un periodo de tiempo, porque claro, el problema que nos encontramos es que ahora mismo ha habido unas medidas adoptadas por el Gobierno que se han ampliado hasta enero de este año que viene, por el COVID, después por Ucrania, después por una serie de cosas. Y ahora se han ampliado hasta enero de este año que viene. Entonces, claro, yo lo que no sé es si la Junta ha adoptado... Si continúan esas medidas. Si continúan esas medidas para esas personas que están asociadas, porque claro, necesitan una vivienda social, o bien como alquiler, o bien como habitación, como sitio donde poder dormir. Sí, pero yo creo que es una medida que viene de una normativa estatal que al final te toca asumir como Junta de Comunidades. Yo creo que ahora mismo en la actualidad no hay necesidad de vivienda en propiedad o en alquiler para gente que quiere, pero no sé hasta qué punto la necesidad de esa otra gente que no esté ubicada en algún sitio. El problema existente, yo creo que el problema mayor existente que debíamos, o que se debía de afrontar es cómo resolver el problema cuando una familia o no puede o no quiere pagar ese alquiler o esa vivienda
Y no es una propiedad privada, sino que es en esas otras muchas promociones que durante muchos años la Junta de Comunidades, me imagino que en otras comunidades igual, pero la Junta de Comunidades hizo, y que hay gente que o no puede afrontarlo o no quiere afrontarlo. ¿Qué hacer en esos casos? Y en esos casos la Junta de Comunidades, yo por lo menos hasta donde sé, no ha, ni con ley ni sin ley, no ha optado por ejecutar esa política de desahucios que se ha podido hacer en otros sitios, sino que ha ido aguantando, dando facilidades. Lo sé por experiencia como alcalde que he sido, lo sé por experiencia de viviendas que hay sociales que se llamaban antes en Torrijos, y que a esos inquilinos que no podían pagar les han facilitado, les han rebajado, les han prorrateado mucho más, y eso continúan viviendo, pagando a lo mejor mucho menos, viendo cuáles son sus ingresos reales en la actualidad, porque claro, también conceden unas viviendas con unos requisitos donde la vida, y más 10 años después, 20 años después, las posibilidades que tienen esas personas cambian, algunas para bien, pero otras también para mal. Últimos 10 minutos del programa, y hay asuntos que nuestros tertulianos quieren abordar. Bermejo. En cuanto a la vivienda, pues hombre, muchas gracias a la Administración por hacernos la vida más fácil a los administrados. Entiendo que es la obligación, ¿no? Cuando alguien, usted ha dicho antes que cuando no puede o no quiere, no sé cuál es el porcentaje, pero entiendo que cuando alguien se ve en esa situación de impago ante su vivienda, mayoritariamente será porque no puede, ¿no? Habéis antes hablado acerca del alquiler, forma de cooperativa para la compra, habéis hablado del uso compartido, habéis hablado de la sociedad vulnerable. Si vulnerables somos todos, si todos desgraciadamente en el momento en el que estamos corremos riesgo de no poder pagar el alquiler o la hipoteca de nuestra vivienda. Lo que me gustaría de la Administración regional es que bonificase, subvencionase, ayudase de cierta manera a esos alquileres o a esas compras, fundamentalmente a los alquileres que se han disparatado en nuestra región. Yo soy de Talavera de la Reina y es una cosa loca lo que se ha disparatado, y quería preguntar si dentro de la Administración regional entienden que puede haber alguna medida para ayudar, para subvencionar, para bonificar impuestos a las personas jóvenes y no tan jóvenes que quieran ejercer su derecho constitucional de tener una vivienda. Bueno, yo de partida te diría que no todos somos tan vulnerables, es decir, la realidad es que no todo el mundo, todos somos vulnerables porque todo cambia de un día para otro, pero la realidad de la sociedad, yo no me considero igual de vulnerable que cualquier otra persona que trabaja y cobra 1.000 euros al mes, sinceramente, no somos igual de vulnerables. Yo creo que saca a los políticos de la ecuación, venga. A los políticos y no políticos, a los políticos y no políticos. No todos los políticos cobran como creemos que cobra un político, porque hay muchos políticos de ayuntamientos que no cobran un duro. Y sobre todo en los pueblos. Y sobre todo en los pueblos. Y sobre todo en los pueblos. En la estrategia de la cooperativa, una parte es que los ayuntamientos y diferentes administraciones cedan el terreno, y la otra parte, otra pata de esa estrategia que se quiere llevar con las cooperativas es toda la parte administrativa, de asesoría, de cómo crear una cooperativa, que va a poner la Junta de Comunidades encima de la mesa para toda esta gente que lo quiere hacer. Lo que sí que se está fomentando muchísimo es en las zonas despobladas, donde se está rebajando en porcentajes altos el IRPF a la hora de comprar tu primera vivienda, incluso a la hora de trasladar tu vivienda que está aquí a un sitio donde tiene problemas de despoblación, y se está incentivando con bajada del IRPF, incluso llegando a 500 euros también en otra medida, incluso para el pago de las notarías y de los gastos de documentación, para que se puedan realizar y que no sea un problema el hecho de este gasto que voy a tener, por lo menos incentivarlos con bajada, para que la gente, en vez de vivir en una localidad que tiene de todo o que tiene suficiente gente, pueda irse a otra que está en riesgo de despoblación. A ver, voy a incluir otro asunto, ¿vale? Diferente a la de la vivienda. Según el gobierno castellano-manchego, los empresarios externos, la gente que viene a invertir, hay gente que viene a invertir a Castilla-La Mancha, incluso internacionales, están fijándose en nuestra región como territorio de operaciones para instalar sus empresas, sus industrias, y se afirma desde el gobierno regional que en parte se debe al buen clima de diálogo social que existe en Castilla-La Mancha, que está cosechando esa confianza empresarial. Y hablaba antes de un dato, el Instituto Nacional de Estadística
arrojó en sus últimos datos el referente a ese aspecto, dando a Castilla-La Mancha el mayor nivel de confianza empresarial de toda España, que ha aumentado incluso por encima de la media nacional. Esto se debe, Nasta, a que el gobierno regional está al lado de la inversión externa, de facilitar algo que ayer anunciaba el presidente, la pesada burocracia. Utilizaba ayer ese término, ese nuevo término, la poda burocrática, avanzando en la operación de poda de la burocracia más importante de España para seguir siendo la región más fácil y viable para instalarse e invertir. ¿Qué está haciendo entonces el gobierno regional para promover que esa inversión extranjera, externa de los empresarios llegue aquí y estén tan contentos? Primero, trabajárselo mucho, eso es lo primero, trabajárselo mucho, pero luego yo creo que lo importante en todo eso es la paz social. El ambiente social. Claro, sí, el ambiente social, porque es lo que decía un poco al hilo de lo que decía al principio, cuando hablábamos de las elecciones vascas. El Partido Socialista de Castilla-La Mancha ha hecho una hoja de ruta y una forma de presentarse ante la sociedad donde no es un partido extremista de izquierdas radical que haga las cosas con políticas que puedan asustar a nadie, ni como a lo mejor a otros muchos no les gusta, no es tan de izquierdas como tanto de derechas. Yo creo que ha cogido su camino y que es una política progresista donde habla con todo el mundo, habla con los agentes sociales, habla con las empresas y donde tiene muy claro, es un partido de centro izquierda socialdemócrata que tiene muy claro que son los empresarios quienes crean los puestos de trabajo y que hay que ayudar a la empresa para que cree puestos de trabajo. Lo importante en todo eso es que no se creen puestos de trabajo sin seguridad ninguna, sino que van de la mano de los agentes sociales, de los sindicatos, apoyando. Y yo creo que esa paz hace posible que esas empresas vengan a Castilla-La Mancha. Nasta, Anastasio Arevalillo ha sido alcalde de Torrijos, lo hemos dicho aquí varias veces. El señor Andarias vive a caballo entre Toledo y Guadalajara, pero... y Guadalajara concejal del Ayuntamiento de Tamajón por el efectivamente, PSOE. pero Guadalajara no se puede quejar en cuanto a la inversión de ese magnífico corredor que es el corredor de Henares y demás. Tampoco se puede quejar nuestro amigo José Manuel Tofiño, el alcalde, ese gran alcalde que tiene Illescas, ¿no? Pero tú has sido alcalde de Torrijos y estamos en la provincia de Toledo y aquí nos ve muchísima gente en Teletoledo, ¿no? Quizá seamos el territorio de Castilla-La Mancha que más necesita ahora mismo ese impulso también del gobierno regional para que, por ejemplo, la A5 sea un eje interesante para de esa inversión, ¿no? También hay que perseguir eso, Nasta, ¿no? Sí, hay que perseguirlo y hay que ahondar en ello y además en las últimas elecciones yo se lo decía a mi presidente... Porque tu pueblo necesita impulso. Sí, porque Torrijos, ¿no? por ejemplo... Val de Santo Domingo, Torrijos, Maqueda... Sí, además nosotros Talavera. hablamos... En Torrijos, por lo menos nosotros siempre hablábamos de la comarca. Yo creo que Torrijos como pueblo crece. Es comarca de Talavera. Sí, su comarca también, crece. Sí, y lo que es bueno para la comarca de Torrijos, para un pueblo que está al lado, será bueno para Torrijos siempre, porque algo recaerá. ¿Y cuándo se va a activar eso? Eso yo creo que es el siguiente paso. Lo ha dicho Emiliano muchas veces, lo ha dicho públicamente, que sabemos que cuando te hacen pues públicamente sueltas y en los mítines y tal, pero lo ha dicho en privado, me lo ha dicho en privado, es el siguiente paso y el siguiente paso que debería venir dentro de ya mismo, porque ya hace unos años que de esto se habló y que... Ahora se habla del AVE también. Sí, además, con Patricia Franco hablando con la consejera de Economía, ella hablaba de que esto va por círculos concéntricos, el centro neurálgico Madrid, se va abriendo después a esa zona más regional de Madrid, que le pilla a Illescas como si fuera regional de Madrid por el sitio donde está, y el siguiente AROL, el siguiente flujo de empresas en expansión, confío en que sea el corredor de la A5 de Madrid, Toledo a Talavera. Muy breve, tenemos 2 minutos. Antonio, una pregunta para Anastasio Arevalillo. De las mayores empresas que se vienen a ubicar en Castilla-La Mancha son las logísticas. Sí, porque están en el centro de España. Muchas de logística. Las de logística conllevan un problema de tráfico. Se va en relación con esta facilitación a los empresarios de instalarse aquí también un estudio de la cantidad de furgonetas que tienen que salir ahora cuando pongan la logística esta que van a traer los chinos de millones de... Pues lo digo porque, por ejemplo, en la autovía Madrid-Toledo
quieras que no, la logística de Illescas está saturando en buena parte también el tráfico. Infraestructuras. Hace poco la propia logística de Illescas, me imagino que por empeño de su alcalde, de José Manuel Tofiño, ha provocado que para que se pueda seguir creciendo, y esas empresas que buscan, no llama a Illescas, sino que llaman a la puerta de Illescas, haga un desdoble de vía para, si te quieres instalar, desdóblame también parte de la carretera. Debería ser así. La A5 es del Gobierno central, sé que se ha hecho por la parte de Talavera un desdoble por lo que pueda venir de Meta, pensando en ese sentido, y si ese flujo de verdad empieza a tener sentido en esa A5, el propio Gobierno central debe empezar a desdoblar o a pensar en ese desdoble o ensanche de la propia autovía. El Gobierno regional en relación con el Gobierno central. Y la última, Carlos Muñoz. Yo muy breve, por favor. En varias cosas de las que has comentado, en el tema del diálogo social, 100% de acuerdo, pero es que afortunadamente García Paje no es Pedro Sánchez, ni Monforte no te en enciendes, UGT. Tú no te enciendes ni Bermejo tanto como con Pedro Sánchez en el debate. Yo lo reconozco, quiero decir, me parece que hay cosas que se están haciendo bien en Castilla-La Mancha y se están haciendo mal a nivel nacional. Ni Monforte es el líder sindical a nivel regional. Vamos con la pregunta, Carlos. Coincido que se están haciendo bien la atracción de determinadas empresas en Castilla-La Mancha, pero no deja de preocuparme también que pueda haber, que el otro día lo leí recientemente, que hablaban que Carlos Slim, ojo, que, o sea, el mexicano, magnate mexicano, o que directamente muchos fondos de Dubái y de Emiratos Árabes, fondos buitre, querían invertir no solo en España, sino en la zona centro de España, donde estamos en Castilla-La Mancha. Entiendo que todo esto se está viendo y se está analizando, pero no deja de preocuparme que ya no solamente sea Meta y determinadas empresas, Toro Verde, en su momento Inditex y demás, que sean las que se estén fijando en Castilla-La Mancha, sino que me empieza a llamar la atención que sean otras empresas más oscuras, más fondos buitre, sí, las que se pueden estar interesando. Me imagino que la respuesta es sí, pero ¿hay algún control, hay alguna regulación para que esas determinadas empresas puedan no alterar, digamos, el mercado en Castilla-La Mancha? No desconozco si hay una regulación como tal, como para impedir que si alguien se quiere instalar, no se instale cumpliendo las normas que tenga que cumplir, pero yo confío en que el gobierno regional, que hasta ahora no ha surgido ninguna empresa que se haya instalado en estas 3 legislaturas en Castilla-La Mancha, que haya supuesto ningún tipo de problema grande, siga siendo así, y eso será porque los controles tanto del gobierno regional en la parte de la presidencia como de la propia consejera de Economía están al tanto de quiénes son y quiénes son esos empresarios, esas empresarias que vienen a instalarse. Me refiero que son Puy de Fú, Toro Verde, Meta, que no... Esas son buenas empresas. Una constructora de Emiratos que viene a lo que viene. Como no se lo han hecho, se lo hago yo, y además hoy Ricardo Barreda, el realizador, Richie Barreda me castiga, pero la tengo que hacer, perdonadme porque nos hemos pasado de tiempo, pero lo tengo que hacer. Llevamos un año de legislatura, se va a cumplir ahora. En mayo se cumple un año de legislatura en la provincia de Toledo. ¿Qué valoración hace Anastasio Arevalo desde el PSOE de la provincia de Toledo y también desde Castilla-La Mancha de este año de legislatura, donde en la Diputación gobierna PP y Vox y donde en 2 grandes ciudades como Talavera y Toledo gobierna también PP y Vox, y en Torrijos también, precisamente? A ti te desbancó el Partido Popular también. ¿Qué valoración haces a modo de titular? Castilla-La Mancha yo creo que sigue creciendo y sigue estando... ¿Y provincia de Toledo? Después de esta... provincia de Toledo yo creo que está por descubrirse muchas de las políticas que la gente no ha sido consciente que pueden venir y que yo creo que muestran la patita en algunas cosas muy pequeñas, pero que puede llegar a entorpecer un clima, yo creo que de progreso en toda la región y en la provincia. Pero no me contestas cómo ha sido el gobierno de PP y Vox
en esas ciudades? Yo te puedo contestar, el gobierno de Pepe y Vox en Torrijos o lo que al final son... En la Diputación, en Toledo, al final, pues yo creo que pocas iniciativas para llevar un año. No te puedo contar, por ejemplo... Pocas iniciativas, ese es el título. El gobierno de PP y de Vox de Torrijos, y no te puedo contar nada que hayan hecho en un año. Bueno, trabajas en la delegación de la Junta. Sí. Y entonces sí que estás al tanto de la actividad política, ¿no? Sí, claro. Y nos quedamos con ese titular, pocas iniciativas en un año de legislatura. En un año de legislatura. Anastasio Arevalillo, Anasta, muchas gracias. A ti. Un placer. Se ha quedado corto. Nacho Andarias, Antonio Illán, Carlos Bermejo, Carlos Muñoz, los 4 terminan bien porque evidentemente son amigos, son esclavos, admiradores entre ellos y son siervos de la información. Ese PIN, venga, que nos vamos ya. Ese PIN, no se ve, don Antonio. Ese PIN tiene unos cuantos años. No se ve. Es eterno. Es eterno, ya está, lo dejamos. Se ve Lean un genial, libro ¿no? este fin de semana o esta semana. Esta es la semana del libro, no da tiempo ni para la recomendación. Gracias a ustedes, dentro de 7 días, en una semana nos vemos. Hasta entonces, cuídense e intenten ser felices.